¿Por qué? Porque sabe que la teología cristiana no es popular, no se entiende muy bien. Entonces vamos a dar la vuelta a la tortilla. Entonces el Apolo, bueno, se llama Jesús, es Apolo, pero se llama Jesús. Y utilizan las mismas fiestas. Entonces, si el judeocristianismo era tan importante y tan fuerte como él, ¿por qué recuperar las fiestas de los otros? ¿Por qué utilizar fiestas paganas para celebrar sus propios, si era tan fuerte? No era fuerte entonces, era solo un acto de poder. La película Agora de Amenábar es fantástico en esto, es pura verdad. Es una visión histórica precisa de la época. Conozco muy bien los que han escrito el guión, que es Amenábar y su amigo, que es mi amigo, y ahora tengo un agujero de memoria, pero bueno, le conozco. Y ya me pasa, no puedes imaginar cuánto tiempo para intentar coger las informaciones y no equivocarse en ningún aspecto, pero cuando se demuestra eso, las malintenciones, la mala fe y cómo intentan recuperar políticamente la situación del Imperio Romano y finalmente lo consiguen por falta de energía y de fuerza de los intelectuales romanos de la época. E incluso si algunos emperadores como Juliano, que se llama hoy apóstata, pero que era una persona concreta, con cojones, que intentó de salvar lo que podía salvar de un desarrollo de la historia, todo esto no era bastante fuerte. Entonces, una situación donde hay un juego de poder, si queremos ir un poco más allá, Pascua también. ¿Qué es Pascua? Pascua, una fiesta hebrea, pero también una fiesta neolítica, una fiesta también de los animales que nacen, una Pascua de resurrección, la resurrección de la naturaleza después del invierno. Entonces, esta religión no hace otro que recuperar todos los símbolos, las cosas muy antiguos, muy profundos, y intentar borrar el pasado hasta cambiar la fecha y imponer la fecha cristiana. Una cosa también muy divertida que yo he leído, el señor Ambrogio es el santo padrone de Milán. Y si alguien conoce, yo he vivido muchos años en Milán, si alguien conoce Milano, la amor del fútbol es total entre Inter y Milán, la gente va loca. Y más todavía que el Real Madrid y el Atlético, es más en Italia, es como la locura misma. Y entonces se ve tantas veces el obispo y el arzobispo, el cardenal de Milano, con su bendición de los campos de fútbol y de las partidas y la presencia de la iglesia, cuando es San Ambrogio, el obispo Ambrogio, que ha hecho lo imposible con el emperador Constantino para acabar con los Juegos Olímpicos. Y es una pequeña información que a mí me interesa mucho. Se ha totalmente olvidado. Los Juegos Olímpicos existían durante 8 siglos. Y fue una decisión del obispo. Hasta el emperador Constantino no quería abrogar estos juegos porque eran muy amados de la gente del pueblo. Era una cosa muy... No. Esto es contrario al cristianismo. La gente no tiene a meditarse sobre el enseñamiento de Jesús y no puede pasar el tiempo en cosas inútiles. A mí me parece muy de talibanes esto. Los talibanes son contra el deporte por las mismas razones. Y entonces, come un poco al Constantino, y es Constantino intenta de perder tiempo y dice, bueno, sí, el año que viene lo vamos a prohibir, pero y finalmente lo pone adelante a unos hechos en que podía incluso perder el poder de Constantino si no acababa con los Juegos Olímpicos. Son textos que en el Vaticano se pueden consultar porque tienen todos los actos de los sínodos y están ahí estos textos. Entonces, tenemos los famosos raíces judío-cristianos de nuestra época, donde hoy en día los cardenales hacen bendiciones en los campos de fútbol, y los mismos, los santos tan respetados y santos padrones de la ciudad, que fueron ellos a eliminar el deporte. Entonces, hay razones y de sobra, en mi opinión, de decir, espera, ahora, ¿dónde estamos con todo esto? ¿Qué es entonces Europa?
Yo he hablado con arqueólogos del hecho que bajo la Catedral de Santiago es un lugar de druidas y todos los itinerarios del peregrinaje a ir a Santiago de Compostela han sido concurridos desde 10 o 15.000 años. Se encuentran aquí ya animales comidos, cazados y todo. Se ve que la gente caminando por ahí, se encuentran pasajes de mucha gente y todo. Son lugares desde miles y miles y miles de años que la gente ha considerado como sagrado. Y mira, tú ves que a todos estos lugares es donde ponen una iglesia ahí, una catedral ahí, y van recubriendo esta cosa. Entonces, ¿dónde están las raíces universales? No es que hay raíces más anteriores a todo esto, y no es que lo que está es una usurpación de antiguas tradiciones y de antiguas sensaciones. Yo he tenido en mi vida la suerte. Bueno, suerte es manera de hablar, porque es algo que yo he creado, de actuar en Europa, en teatros, en televisión, pero después tener un mes, 2 meses y dejar Europa y utilizar el dinero que yo me he ganado actuando en televisión para vivir con pueblos indígenas, para visitar lo que se queda hoy en día del mundo neolítico. Y te imaginas que incluso hoy hay gente que vive como nosotros vivíamos hace 20.000 años. Tú puedes hablar hoy en día con un druida, que te va a decir todo es vivir hoy en día en Amazonia. O puedes en el norte de Canadá hablar, y he hablado por ejemplo con un chamán que me ha profundamente cambiado la visión de las cosas ya hace tiempo. Un chamán que me dice, esta idea del mesianismo, de Jesús, del bien y del mal, y dice, nosotros no tenemos la idea del bien y del mal. Para mí era una noticia esto. Yo digo, ¿cómo? No hay cosas bien y cosas malas, y somos no. Entonces, ¿cómo funciona esto? Hablando de relativismo, eso es el fondo del relativismo, es de considerar que no hay bien y mal. Y este indio que me lo dice normalmente. Y le dice, ¿cómo funciona? Y dice, bueno, fácil. Hay cosas normales y cosas no normales. Hacer el bien es normal. ¿Por qué hay que decir que hacer el bien es una cosa buena cuando es la normalidad? Haces bien a tu hermano es normal. No robar a tu vecino es normal. Respetar a tu mujer es normal. Amar a tu mujer es normal. Somos animales, somos hechos para hacerlo. Es lo que somos. Si ahora tú vas a ver al vecino y tú robas al vecino, eres tonto. Loco, porque tú creas desorden de todo esto. Si tú robas, te va a robar algo, te vas a crear la confusión aquí, es loco. Entonces, en esa diferencia, vosotros tenéis a castigar a los que hacen el mal y dar beneficios, ¿cómo se dice? Premiar los que hacen bien. Nosotros, los que hacen el bien, pensamos que es normal y le amamos porque somos así. Y los que hacen el mal no le vamos a castigar. Tú no castigas, me dice esto chamán, una persona enferma. Es enfermo. Es como uno que se ha constipado mentalmente. Tiene un caca en la mente. ¿Qué hay que hacer? ¿Castigarlo o curarlo? Entonces, estos chamanes empiezan a hablar de cómo las leyes de su país, de su tribu, intentaban curar a las personas que han hecho cosas malas y todo, e intentaban hacerle entrar a la sociedad y estar a su lado porque son enfermos. Yo fui a contar la historia después a un juez canadiense inglés ahí, y él, que era también amigo de los indios, y dice, esto es fenomenal, yo sé todas estas cosas y la verdad es que soy en admiración. Y quién sabe cuando nosotros llegáramos a la sabiduría de esto, de pensar que la verdad es normal ser bien y anormal y loco de hacer el mal y basar nuestras leyes sobre este concepto y no sobre el concepto del castigo y de premiar. Entonces, lo que estoy diciendo es que si yo hago estas conferencias, es que yo pienso que de pensar en una visión así, muy oficial, que es confuso, que no se entiende muy bien lo que es, como yo he dicho antes, que es mesiánico, que hace que, con la sensación que todo va a llegar, hasta la idea, personalmente, la idea de la revolución.
Es una idea judío-cristiana y no es una idea que yo comparto. Yo no creo que hay revoluciones, que tú llegas un día y tú vas a revolucionar todo. Es un error. Las revoluciones son 10.000 años para llegar. Es un trabajo lento y corregir las cosas y hacer las cosas mejores. No llegar a cambiar todo. Es una mentalidad, eso de la idea que llega un salvador, un dictador, ¿no? Es algo, esto sí que es judío-cristiano y es terrificante. Quiero poner una última cosa y después voy a acabar esto. El mismo Shlomo Sand, en su libro La invención del pueblo judío, la segunda parte del libro, después de haber hablado del principio del sionismo, empieza a desarrollar unas ideas increíbles de cómo esta idea del judío-cristianismo llega a los sionistas se creen en el siglo XIX. Antes no había este concepto, el mundo judaico no tenía ni idea de una vuelta en Israel, no era concreta, era como una historia así, por ahí, y cada uno, y los más desarrollados del mundo judaico, hebreo, como Baruch Spinoza, se consideraba como parte de la humanidad con los principios de la Ilustración y el mundo judaico, hebreo, de los más adelante en la Ilustración. Son las personas que más han pensado a esta idea que somos todos unos, que las declaraciones universales de derechos del hombre como consecuencia de la Ilustración, todo esto era fundamentalmente judeo. Ahí sí que me gusta la idea de ser de una tradición judaica, en esta idea de un mundo internacionalista, cosmopolito y que buscaba de una manera inteligente y con su intelecto de desarrollar la hermandad de todo el planeta. Y después se descubre, son tesis que no son mías, pero que yo que he leído en este libro y después he intentado investigar a ver si poder corresponder a algo de concreto. Sí, tú ves que el sionismo nace bajo la influencia alemana de la unificación alemana del siglo XIX y que básicamente los judíos empiezan a dividirse entre los religiosos observantes, los nacionalistas que quieren crearse un país y el tercer grupo, los internacionalistas, de cual casi toda la revolución rusa y los revolucionarios europeos son parte. Muchos, si no todos, eran judíos, desde Trotsky, Bukharin, haces la lista de los judíos que han buscado la revolución y ves que ellos son muy motivados atrás, pero con idea mesiánica, como Marx, con la idea de una revolución y todo va a cambiar, en vez de esto otra visión de la cosa lenta evolución. Y entonces, tú llegas a un texto, y con esto voy a acabar esta parte y después paso a otra parte, que para todas las personas, y más bien la gente de la FAES, de la Fundación del Análisis y Estudio Sociológico, y si hay gente de las nuevas generaciones del Partido Popular en esta sala ahora, os pido de ir a investigar en internet este texto, porque es muy importante. Es de Winston Churchill, uno de los grandes teóricos que vosotros mismos utilizáis del neoconservatismo. Es un artículo del 1922 en el periódico Sunday Herald, que hoy en día no existe más, pero se encuentra el PDF con el facsímile del periódico. Entonces no es una leyenda urbana, existe, el periódico existe y el texto existe. El texto de Winston Churchill se llama De bolchevismo y terrorismo, 1922. Winston Churchill divide los judíos en tres campos, como lo que he dicho ahora, los muy observantes y muy religiosos, y dice, esta gente no nos molesta, son muy religiosos, van en sus sinagogas y todo, y son buenas personas y muy útil para la sociedad. Esto está hablando un conservador inglés de la vieja aristocracia inglesa, entonces de la tradición judío-cristiana inglés de